Qué bueno, qué bueno, qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que nos ceden estos espacios para mirarnos aquí, para escucharnos en Hablando que uno se entiende. Gracias a todos. Miren, 181 aniversario de la independencia dominicana, de la gesta patriótica, de esto que nos hace a nosotros sentir contentos y felices, nos llena el orgullo. Yo me lleno de orgullo de ser hijo de Duarte, de Juan Pablo Duarte Díez, de ser hijo de Francisco del Rosario Sánchez y de Matías Ramón Mella Castillo. Yo me lleno de orgullo de ser dominicano, de ser hijo de Quisqueya, Quisqueya la Bella, de esta isla por la mitad. Nosotros tenemos un chisme de la mitad. Me llena de orgullo ser dominicano. En todos los sitios lo digo cargado de orgullo. Ojalá y ustedes así lo hagan. Mira, y yo he dicho eso muchas veces, de ser bisnieto de un restaurador, de un independentista, fundador de la Marina. Yo soy orgulloso de la dominicanidad, de la cultura dominicana, que no es la cháchara del dembow, que ahí es que se ha querido llevar esto para ponernos lo más ridículo posible como país. Porque la gente puede, eso son expresiones culturales, pero eso no es la República Dominicana. El dembow no es la República Dominicana. Es una expresión cultural de la República Dominicana. Como lo es el merengue, la bachata. Una expresión. Perico ripiao, que me encanta. O el típico. Es una expresión de la dominicanidad, pero no es la dominicanidad. Ahí hemos fallado como país porque no tenemos cultura. Trabajamos, nos fomentamos la cultura dominicana, ni los valores que hacen esta nación de Duarte, Sánchez y Mella, tricolor, azul, rojo, blanco. No fomentamos eso. La decadencia de la educación no enseñan los valores que forjaron esta patria. Amén de eso. Amén de eso. Porque no, yo quisiera hacer un programa cultural. Si fuera por mí, más allá de los likes y de los views, que no me interesan esa vaina, porque yo hago esto por un ejercicio, no lo hago por un ejercicio de ego personal, no lo hago por dinero, porque esto no es dinero. Esto es lo más cercano a la comunicación, a este trabajo. Lo más cercano a esto es el magisterio. Lo más cercano a esta labor de comunicación masiva con temas importantes para el país, porque son temas de democracia, de patria. Lo más cercano a esta vaina es la docencia. Y cuando yo ejercía, y todavía ejerzo en algunos sitios, la docencia yo la ejerzo para aportar y devolver algo al país que me dio a mí quien yo soy. Y esto es un ejercicio comunicativo que es una grata diosidencia para mí, que yo no lo estudié, lo aprendí. Estudié tantas cosas y de las que no estudié fue esta. Pero tengo una grata diosidencia y me siento orgulloso de lo que hago y de poder compartir con ustedes mi criterio sobre las cosas. En este 181 aniversario de la independencia de la República Dominicana, yo quiero reconocer y hacer un reconocimiento a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.
uno de los gestos más bonitos es cuando en Estados Unidos a la gente le gusta que uno tome de parámetro el imperio. Tú ves cómo a los hombres que sirven, a los hombres de uniforme, le dicen gracias por su servicio. Yo quiero agradecer a los dominicanos y dominicanas que todos los días en sus uniformes pues aportan a la democracia, a la seguridad nacional, aportan a facilitar este proceso de gobernanza, aportan a hacer un Estado más seguro, más dominicano, más nacionalista, a nuestros oficiales en la frontera que cuidan nuestro terreno, a nuestros oficiales en los aeropuertos, en los puertos de la República Dominicana, a los que gerencian, que hoy le toca, que ahora lo hace el teniente general Onofre, ministro de Defensa, que tiene una visión clara de lo que hay que hacer en las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. A esa gente de servicio, la gran mayoría no tiene nada, ni recursos, ni dinero, no es por dinero. Gracias por su servicio. Que aquí ni a los padres de la patria le hemos dado las gracias por el servicio que hicieron para mantener esta democracia, para que usted pueda hablar en público sin que nada le pase a usted. No apreciamos eso. Porque la visión y la vista nos llega, hay veces que nos llega a menos de 2 pulgadas la visión después de las narices. Eso, a mí, hay veces que no entendemos esto. No entendemos cómo que funciona el sistema. Mira, hablando de entendimiento, antes de entrar con un invitado que yo tengo aquí, vamos a hablar vamos a hablar de la justicia aquí, con un jurisconsulto. Miren, yo vi unas estadísticas que me facilitaron y que la hicieron pública de lo que tiene que ver con los incautaciones de drogas en la República Dominicana, hablando de los hombres de armas y de las políticas de la gente que hacen más seguro este país. ¿Ustedes saben cuánta droga se ha incautado en los 4 años y 5 meses del gobierno de Luis Abinader? Esto lo ha dirigido el presidente de la DNCD, el vicealmirante Cabrera Ulloa. Estamos hablando de 199.494, imagino que eso es kilogramos, oiga, de cocaína. Desde el 16 de agosto del 2004, eso es una comparativa, hasta el 3 de febrero del 2025, en el gobierno del presidente Luis Abinader se ha incautado 199.495 kilogramos, que en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina solamente se incautaron en todos esos 16 años 77.526 kilogramos, dice estas estadísticas que presentaron al país. Mucha gente criticó y comunicadores, maestros nuestros como don Julio, cuando el presidente
le puso un título al general Cabrera Ulloa de zar de la cocaína, de incautación de cocaína. ¿Qué lo puso? Eso es un decir, como decía el verdugo en contra de la cocaína, o el matatán, o el duro de la incautación de la cocaína. La verdad es que los resultados están ahí. Y mira, yo hablaba de los hombres de uniforme que dan seguridad a este país, seguridad a través del aparato represivo que como se sabe, la violencia, el uso exclusivo de la violencia debe ser del Estado. Y ese aparato represivo, la DNCD y las políticas antinarcóticos de la República Dominicana han dado resultados, y las estadísticas están ahí. También los equipos, porque todo esto del equipamiento que se ha dado a las Fuerzas Armadas en todas sus dependencias, así como también a los organismos de seguridad, dirección de aduanas, dirección de migración. En el caso de aduanas, esos escáneres ultramodernos que ha puesto el director general de aduanas, Eduardo San Lobatón, que ha puesto ahí, que miran las armas, municiones, dinero de contrabando, drogas de todo tipo. Esos escáneres lo visualizan y lo organizan en los puertos del país, que es por donde entran estas sustancias. Así que yo quería hacer ese dato de cómo ha avanzado la República Dominicana en la lucha en contra del narcotráfico, y por qué estas estadísticas son las que colocan al presidente, la administración del presidente Luis Abinader, y en la ejecución el vicealmirante Cabrera Ulloa en el sitial de la lucha de drogas de la República Dominicana. Vuelvo enseguida, vuelvo con mi entrevistado, que está aquí hace rato, está aquí, y vamos a hablar con el destacado jurista Manuel Sierra, con nosotros después de la pausa, aquí en Hablando que Uno Se Entiende. Volvemos ahora. Estamos de regreso en Hablando que Uno Se Entiende. Yo tengo un jurista, abogado, litigante, con un gran expertise. Sobre todo cuando ustedes lo escuchan, porque ya a él no le gusta dar la cara, no sé por qué, porque comunica muy bien. Ustedes lo oyen, casi siempre comparte sus criterios en Sol de la Mañana. Es un abogado, para mí, de los mejores. Y está siempre claro. Aunque yo hoy pienso ponerle un chin más claro. Si él quiere hablar conmigo, él podemos hablar cosas duras, cosas suaves. Él no se manda para nada. Tiene toga y birrete puesto todo el tiempo. Manny Sierra, gracias por estar aquí. A mí no me gusta decirte Manuel, porque la gente no te conoce como Manuel. Entonces, ese Manny es único. Y en el argot jurídico, tu nombre es una marca. No tenemos que... El abreviativo suena mejor. Aunque es el doctor Manuel Sierra, que está aquí conmigo. Si quieren que ustedes le digan de forma científica. Manny, ¿cómo tú estás? Bien, muchas gracias por las consideraciones, la evaluación. Y con lo de Manny, es que hay una parte de mí que no la conoce la gente. Yo trabajé varios años en la radio. Yo fui locutor. Ah, pero yo no sabía eso, man. Claro, yo trabajé desde el 86 hasta el 94 en las principales estaciones de música del país. O sea, yo fui locutor de jockey en ese momento. Luego yo estudié periodismo. Y en el camino me yo no lo sabía eso. No, porque esa parte no la conocen de mí, muy poco. Pero yo fui de los principales disc jockey de los años
80, digamos 86, 94 de este país. Y de ahí era el abreviativo Manny. Me pusieron eso para hacerlo más, Más friendly, más artístico el nombre mío, porque con Manuel era difícil poderlo asimilar. Bien. Entonces JJ Hernández en... pero está hablando de una eminencia. Sí, entonces JJ en Central me colocó, me dijo, vamos a ponerte Manny para que tu nombre sea más ligero, y ahí entonces arrancamos. Oh, yeah. Pero es por eso, yo tengo muchos años en la radio. Hey, mira, Manny, bueno, pasó esta elección del Procurador General de la República, es procuradora, doña Jenny Berenice Reynoso, ya era la procuradora adjunta. Hace un tiempo, el maestro Julio Martínez Pozo me dijo a mí, bueno, cuando el presidente fue a nombrar procuradores en su primer año de mandato, cuando se juramentó, él juramentó 2 procuradoras, no solo uno. Fue donde doña Miriam y estaba junto con ella Jenny Berenice. Y la cara del Ministerio Público en la lucha anticorrupción fue Jenny Berenice. Claro, con su adjunto Wilson Camacho, que también era el litigante que se veía. ¿Cómo tú sientes que fue este proceso? ¿Qué diferencia tiene de los procesos anteriores, aunque digan la nominación, esto? Yo quiero saber tu pensar. Bien. Y dilo, y habla como tú hablas. No, mira. No cobarde aquí. No, la escogencia ocurre con una nueva modificación constitucional. Ciertamente cuando se juramenta en el 20 a doña Miriam, conjuntamente con Jenny, juramenta 2 procuradoras, hay una parte simbólica. El poder genera símbolos. Sí, claro. Entonces, hay un celo en el fondo que en algún momento va a salir a relucir de por qué a Miriam se le juramenta con Jenny al lado, cuando ahora no ha ocurrido con Jenny Berenice cuando le están juramentados con los otros procuradores al lado, adjuntos. Sí. De manera que esa parte simbólica, que son de las cosas que la gente casi nunca ve. O sea, la gente ve lo que tú dices, los movimientos, pero hay algunos elementos subjetivos que la gente los siente, pero no los ve. O sea, sabe que hay algo, pero muchas veces no logra descifrarlo. Entonces, hay un nivel de celo soterrado y en algún momento va a aparecer, por lo menos lo que falta en 2 años, en 3 años, en 4 años, del sector que se vinculaba con doña Miriam o del sector cariñoso con Miriam, inclusive en el ala de los abogados, que dice, pero fíjese ahora cómo el presidente no juramenta a los otros adjuntos con Jenny y sin embargo con Miriam lo juramentó juntos. Dicen ellos, y ya me lo han comentado, a partir de la llamada que yo generé justamente en un programa hermano, a partir de a inicio de semana, y me dicen, bueno, pero fíjese, a ella no la juramentaron igual que como juramentaron a Miriam. Es decir, con Miriam lo que quisieron fue legitimar una lucha contra la corrupción. Para eso la pusieron. Pero en el fondo, al parecer, no había un interés en ella. Eso es lo que me dicen y me comentan. Entonces, siguiendo la pregunta originaria que me hace, es un mandato constitucional. Se modificó la Constitución básicamente para esto. ¿Es más democrático esto que antes? No, sigue siendo lo mismo. Lo único que se ha hecho es girar, porque al final el Procurador General de la República es, constitucionalmente hablando, el que representa la lucha contra la criminalidad en todo el término de la palabra. Por tanto, siempre estará vinculado al Poder Ejecutivo. Siempre estará vinculado al Poder Ejecutivo. Esa alegada independencia... Ahora, Manny, y discúlpame, porque contigo uno aprende muchísimo, pero... Y esto hay que ser sincero, Manny, porque si antes nosotros tú ponías al procurador, era un amiguito del partido, nada malo, ahí pasaron gente buena, y gente mala, y gente con preparación. Y tú te fijas, eso, y jueces también, que eran propios partidarios, que no tenían la capacidad de discernir, de ser imparciales, ser terceros imparciales.
El procurador no tiene que ser un tercero imparcial, porque el procurador es un perseguidor, ¿no? Sí, es parcial siempre. Sí, es siempre parcial, siempre parcial, siempre quiere acusarte. Pero el juez llegó a ver, pero bueno, don Mariano Germán era el hermano de Miriam Germán, era miembro del comité central del partido del PLD y su hermana miembro del comité político. Que no estoy diciendo que su ejercicio, pero estaba parcializado. O sea, esta elección de que no sean partidarios no te dice nada. O sea, ¿no crees que es un avance? Mira, tú estás viviendo en América Latina. Sí. Tú estás viviendo en el tercer mundo. Siempre hay tenemos dos cosas, dos cauces en curso, ¿verdad? Tú tienes el mundo político y tú tienes el mundo jurídico. Sí. El político siempre en estos países tercermundistas va a tener que utilizar de alguna forma, no para acusar, quítale la parte de la persecución, sí. Quítale la parte del favor político a la militancia. Entonces, ahí hay dos derechos encontrados, que aquí se ha tratado, por lo menos el presidente de la República, de alejarlos un poco, pero eso te va a generar algún tipo, a las largas, de cuestionamiento de tu propia militancia. Porque el hecho, mira qué cosa más sencilla, que al hijo de Manuel Sierra lo agarran preso en una redada. Sí. Y entonces el procurador fiscal de la zona es una persona que tiene cierta relación con el partido de turno. Ese dirigente, presidente del comité de base, que va y habla con el fiscal y le sueltan su hijo porque se lo agarró un policía violándole todos los derechos. Para ese dirigente político le han hecho políticamente un gran favor desde el ala de su partido. Sí. O sea, lo que debe cuestionarse aquí es que se utilice el sistema de justicia para manipular las verdades y cuestionar políticamente al contrario. Ese es el punto en discusión. Porque yo creo que el Ministerio Público no tiene que ser ni independiente, ni imparcial. Lo que tiene que ser es objetivo y razonable. Objetivo y razonable. O sea, no extender, no magnificar. Pero en América Latina, en los últimos años, no es un fenómeno de República Dominicana, para ser honesto. Se ha venido utilizando mucho el ala de la justicia, pero ya más destacado, porque aquí se utilizó en el caso de Jorge Blanco, si tú quieres, y luego se utilizó en otros periodos, pero ya más destacado en toda América Latina a través de algunas agencias básicamente americanas. Aquí hay muchos ingredientes que llevaría muchos programas poderlos descifrar. O sea, en una sola ¿Tú estás refiriendo al lawfare? Sí, esa es una parte. Pero tú tienes también las agencias americanas que cogieron como lucha la persecución política, la persecución de algunos grupos. ¿Hubo una persecución política, Manny? ¿Tú crees que Mira, sí? Yo creo que no. Hay de todo en el fondo, hay de todo. Que tú digas que se quiera, digamos, generar en un 100%, yo creo que no. Pero no debemos tampoco atribuírselo a este gobierno, para ser honesto, porque si tú volteas la torta y vas a decir, en los procesos pasados también se generó algún nivel de persecución política, yo también lo creo. Por tanto, hay en el fondo una especie de yo te doy y tú me das. Y eso va a seguir, desgraciadamente, claro, de más en más. Cuando venga otro gobierno, va a generar, porque hay muchísimas crisis económicas en los estados, y de alguna forma tú tienes que darle un poco de teatro a la población y entretenerlo un poco. Tú tienes que hacerle un poco de circo. Y en todo esto también hay un poco de circo. Yo creo que en el fondo, en muchos de estos casos, más que una enorme persecución política, hay algunas persecuciones que se trasluce a algunos tipos de resentimiento, de inquina, por celos profesionales, por celos del mismo Ministerio Público. Son muchos ingredientes que uno tendría que sentarse para descifrarlo con más lucidez. Pero decir que hay, digamos, una persecución política así abierta, tampoco uno puede establecerlo tan genéricamente. Manny, cuando tú miras de hace 20 años hacia acá, 25 años, en esta época, Hipólito, Leonel, Danilo, Luis Abinader, cuando tú miras, la justicia ¿avanzó o no avanzó, Manny? Mira, yo te digo que estamos en el mismo círculo vicioso. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, tú coges. Oye, yo siento que ha avanzado. No, el mismo círculo vicioso. Y los organismos internacionales la califican. No, lo que pasa es
que hay que estar en el día a día del tribunal, y esa es tal vez la virtud que yo tengo, la ventaja que yo tengo frente a la mayoría de los abogados. Yo soy abogado penalista. La mayoría de abogados, el ciudadano de por sí cree que porque un agente es abogado se la sabe toda. No, hay que especializar las carreras, las materias. Sí. Hay muchos detalles que se dan en los procesos que nada más lo manejamos los abogados que hacemos eso todos los días, que lo vivimos, y sobre todo los que leemos mucho en esa dirección, los que nos especializamos en esa dirección. Yo te digo que teóricamente tú puedes decir que hay un avance. Tú dices, bueno, se ha iniciado una lucha mucho más tenaz en la persecución de los casos de corrupción. En ese sentido, los organismos internacionales podrían decir, sí, se ha avanzado, porque eso no se estilaba hasta hace unos cuantos años. Sí. Hay muchos casos de persecución, de esta persecución administrativa, de corrupción administrativa. Los partidos de alguna forma le echaban tierra y lo dejaban ahí, se libraban algún tipo de descargo. Ahora han sido un poco más develados. Entonces, yo creo que el avance en la justicia ha sido más cosmético que real. Tú te vas a encontrar que tú tienes hoy más presos. Y cuando aquí se hizo un código procesal nuevo, era para disminuir, sí, básicamente el discurso central, era para disminuir la población carcelaria, pero resulta que hoy tenemos más presos preventivos. Y tú dices, es lógico porque tenemos ya la sociedad creció, sí, ¿verdad? Pero se presume que debíamos tener técnicamente menos presos preventivos. ¿Por qué? Porque si tú tienes más seguridad por un lado, ¿cómo es posible que en un país tan chiquito la gente se te pierda y no aparezca? O sea, yo creo que el ciudadano, el sistema tiene que darle confianza. Yo te doy a ti la libertad, digamos, para que tú estés en la calle, aunque tú tengas tu proceso. Eso le significa que el ciudadano va a confiar en el sistema de justicia. Si tú vas aquí, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha tratado de digitalizar todo el sistema. Sí. Tú dices, bueno, es verdad, no hay forma, esta corriente no hay forma de tú detenerla, no es posible que sigamos con el mundo del papel. No, eso no puede seguir. Sin embargo, tú tienes el otro lado, pero tenemos las estructuras nacionales en los tribunales para que digitalmente, para que virtualmente pueda crecer. No, porque se te va la luz. Tú vas y buscas, y el expediente, no, que aquí llegó la mitad del expediente, hoy, eso es así, que no se ha podido escanear porque adolecemos de eso, y entonces eso te genera 5 o 6 reenvíos de los procesos. Yo creo, si tú coges el eslabón perdido, el sistema carcelario, eso es un desastre, señores. Bueno, aquí la gente... Ahí tenemos grandes retos, Manny. Óyeme, aquí la gente, porque no ha durado una hora metido en un destacamento, yo creo que uno de los principales problemas para que avance, porque el sistema de justicia no solamente es jueces y fiscales, tú tienes el Instituto de Ciencias Forenses. Aquí debía de haber un verdadero Instituto de Ciencias Forenses independiente. Sí, pero no hay presupuesto ahí para eso. Entonces, es un tema de planeación de Estado. Entonces, no es de gobierno, eso viene de Estado. Sí, entonces tú coges la Policía Nacional, que es el peor obstáculo en la persecución. Si aquí hoy hay más delincuencia, es gracias a la Policía Nacional. Pero hay una reforma que se está implementando. Eso va a dar resultados en algún momento. Porque se cambió. Y los que van a participar de esa reforma, ¿de dónde tú lo estás trayendo? De Marte. Son ciudadanos dominicanos. Aquí hay que generar desde las escuelas. Es un problema serio. Bueno. Un nivel de educación para que el ciudadano aprenda a ser ciudadano. Es un problema serio. Todo lo otro es cosmético. Yo te digo hoy que ese avance del Código Procesal Penal, que se asume que hay mayor garantía hoy, y no es un fenómeno local, para serte honesto, después de la derribo de las torres Gemela, pero también de los atentados en Europa del 11 de marzo en España, todo eso lo que hizo fue que retrotrajo los derechos, y hoy el sistema de garantía es menos de garantía y es más inquisitorial. Hemos vuelto al 1800, Bueno. Aunque tú no lo creas, pero eso hay que vivirlo todos los días. Señores, los derechos, las garantías han retrocedido. Por eso tú ves que hay mayores discusiones y mayor empuje hablando de las garantías. Fíjate, en los sistemas que más se habla de las garantías, mayor violación de las garantías ocurre. Estados Unidos es el mejor ejemplo para las garantías. Donde más derechos se violan
es en Estados Unidos. En Estados Unidos existe la pena de muerte. Y existe la pena de muerte porque a un hombre de 60 años. Y existe la cadena perpetua también. Claro. A un hombre de 50 está la años sumatoria de pena. le meten 40 años. El estilo de vida de un ciudadano americano es de 75, de 80. Sí, claro. Y le metieron 100 años. Eso es cadena perpetua. Sí. No, a él no le pusieron cadena perpetua. Entonces, en esos sistemas, y tú tienes ahí proyectos, por ejemplo, como el proyecto Inocencia, donde todos los negros y todos los latinos y todas las comunidades pequeñas son las que más sufren las inconsecuencias, porque un proceso en el sistema americano te cuesta todos los cuartos del mundo. Sí. Te cuesta más que la salud. Entonces, un pobre negro norteamericano no tiene cómo defenderse. O sea, las violaciones, para ser honesto, no solamente se dan en los países tercermundistas. Posiblemente Europa sea la comunidad donde más garantías hay en los derechos, en la protección de los derechos. Vamos a dejarlo ahí mismo. Pero nosotros vamos a dejarlo ahí mismo, no hemos tenido esos grandes avances. Para irnos a una pausa, pero yo cuando venga de la pausa, yo quiero hablar dos cosas contigo. Primero, quiero hablar precisamente eso del proceso y el justo proceso. ¿Cuál sería el proceso ideal? Y lo otro, yo quiero hablar, porque no me puedo ir de aquí de hablar sin hablar de economía procesal jurídica. Volvemos ahora mismo y estamos con Manny Sierra. ¿A quién hablando? Hablando que uno se entiende. Manny Sierra, Manuel Sierra, sobre estos otros temas. La gente solamente se acuerda del sistema jurídico cuando tiene un problema jurídico. O cuando algo le ocurre, le quitan algo, una propiedad, choca una gente en la calle, viene un problema financiero, factura, cheque, problema. Y cuando es penal, ahí es peor. Entonces, la gente no se fija en estos marcos jurídicos tan importantes para los países porque hay procesos jurídicos que son lo que determinan las naciones. Las naciones son más justas y los procesos son más justos si el sistema de justicia funciona o no funciona. El debido proceso, Manny Sierra, tú vives hablando de eso. ¿Qué es lo que hace falta para que después hablemos de economía procesal jurídica? ¿Qué es lo que tú entiendes que ha fallado en el proceso de justicia para que un acusado o un privado de su libertad tenga el debido proceso? ¿Qué es lo que falta? Mayor garantía Pero no está en la ley esa mayor garantía. Sí, están ahí. Lo que pasa es que algunas veces las autoridades persecutoras de la criminalidad son tan celosos en esa persecución que se lleva de encuentro los derechos. Y tú, aquí tras bambalinas conversábamos, que la gente siempre se acuerda de los derechos cuando a él o a su familia o a su sobrino le está picando cerca el problema. Sí. Por eso las garantías son importantes y tienen que ser horizontales para todo, que tiene que ser como la lluvia, que le caiga a todo el mundo. Porque el que hoy está libre de que no lo persigan, mañana puede ser perseguido, puede ser tu hijo, puede ser tu abuelo. Por eso yo siempre he sido crítico de que lo que se debe hacer es que la justicia se aplique como lo establece la norma, sin tener que violarla. Y la autoridad debe cumplir con esa norma. Pero yo estoy hablando muchísimo de las medidas de coerción. El debido proceso, por ejemplo, es que un ciudadano tiene derecho a tener un abogado. Sí. Que un ciudadano comienza con la detención, a leerle sus derechos fundamentales. Mire, señor, usted tiene derecho a esto, tiene derecho a quedarse callado, tiene derecho a llamar a un abogado, tiene derecho a una llamada. Eso hay que leérselo, no se lo lee la policía, porque la policía no está preparada, no lo sabe. Y tú oyes que hay reforma, que hay esto. No, es mentira. Lo primero que tiene que decirle a un policía, mire, usted tiene que aprender a leerle los derechos a un ciudadano. Así de sencillo, ya ahí usted le comienza a generar las garantías. Entonces el Ministerio Público comienza con una medida de coerción, porque todo es medida de coerción. Hay cosas que no requieren medidas de coerción porque tú lo conseguiste en un delito flagrante. Si tengo un delito flagrante, ¿para qué tú vas a pedir una medida de coerción, viejo? Si tú puedes presentar la acusación en un mes. Pero tú pides una medida de coerción, te dan 3 meses.
tú tienes un tipo preso durante 3 meses. Con unas cárceles que no aguantan un preso más. ¿Qué le cuesta eso al Estado, el preso? Eso cuesta dinero. Un policía que lo cuida, claro, comida, claro, luz. Eso es lo que hay que valorar. Claro. Pero además de eso, ¿qué tú vas a hacer con los 3 meses si tú lo acabas de sorprender en flagrante delito? Te sobra. Llega a un acuerdo con él, si él entiende que tú lo sorprendiste, no hay forma de que te vaya a decir que no, que se vaya a zafar. Entonces, esa parte hay una debilidad aquí. Por eso te digo que hemos vuelto en el sistema de persecución al 1800. Viene la medida de coerción. En ese plazo de la medida de coerción, el Ministerio Público está destinado a buscar los elementos probatorios legalmente, ¿verdad? Vinculante, sí, para entonces, cuando vayas a acusar, los tenga a mano. Pero tú tienes que facilitárselo al imputado que está preso o que está en prisión domiciliaria para que él también pueda defenderse. Eso es parte del debido proceso. Si él no te obstaculiza tu investigación, porque si te la obstaculiza, por ejemplo, tú le has pedido al juez que te autorice a intervenir sus teléfonos y el juez te da 60 días. En esos 60 días, ese juez control de la investigación tiene que tener control de todo lo que tú haces. Eso no está ocurriendo. Aquí hay una figura que se llama el juez control, que es una pérdida de dinero. No hace absolutamente nada. Pero ahí tú hablas, y de ahí mismo, mira, eso de juez de control ya yo lo he oído 3 veces. Me lo mencionaba un amigo igual que tú, que viene, que es penalista. Pero yo mira, yo te oí hablando a ti, de las delaciones premiadas. Entonces tú dices, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo. Tú mencionaste ahora mismo la palabra acuerdo, pero tú no estás a favor de las delaciones premiadas, que a mí no me gustan mucho, A mí no me gustan, pues es una figura jurídica que no existe aquí. No, porque no. Aquí viene del modelo americano. No, es americano. Luego lo instituyen bastante los brasileños, que es una especie de los peruanos, en América Latina, ¿verdad? Sí. Los argentinos, que cada uno de estos países le llama de alguna forma. Nosotros lo tenemos como el colaborador eficaz, pero es lo mismo en el fondo. Entonces, esa delación, que es una negociación entre el Ministerio Público y el imputado, hay un problema serio, porque la justicia también se nutre de la parte ética. ¿Y cómo es que el que persigue la criminalidad, sí, ahora se está poniendo de acuerdo con el criminal por una política criminal, pero tú estás poniendo de acuerdo con un criminal para entonces perjudicar al otro? O sea, para perjudicar al otro de tu banda. Entonces, fíjate lo que está pasando. En Brasil, te pongo por caso, llegó un momento que los secundarios comenzaron a hablar primero que los primeros. Claro. Entonces viene un problema. Y venía el celo. Y venía la crítica. ¿Y cómo es que tú estás llegando a un acuerdo con el secundario? O con el primero, ¿verdad? Con el autor de la comisión, el grupo, la cadena. Son 6 los que llegaron al banco y generaron toda una cadena. Tú te quedas en la puerta, yo apunto, yo echo los cuartos en el macuto y yo conduzco. Todos tienen el mismo nivel de responsabilidad. Claro. Entonces tú le dices al país, todo este grupo tiene el mismo nivel de responsabilidad. Y luego entonces tú haces una negociación con ese. Y a ese tú no le pones pena. Lo que dice la legislación nuestra es que tú tienes que amainarle la pena, pero no dejarlo libre, porque ese tipo se termina burlando, se termina quedando con una enorme cantidad de dinero y lo que hace es que se burla del sistema. Entonces, esa delación premiada, que es un concepto brasileño, nosotros lo tenemos como el colaborador eficaz, artículo 371, lo que hace es una negociación con el Ministerio Público, con el Estado, y el Estado está llamado a hacer negociación con el delincuente. Entonces viene la otra parte. Sí, es que eso es parte de la política criminal. Y es verdad que es bueno porque de alguna forma te ayuda a romper las estructuras. Pero no es que en esa ruptura de las estructuras, el que negoció contigo, tú lo dejes suelto. O entonces le dé entonces un nivel de impunidad. Al final estamos lo mismo. Yo tengo un amigo que me dice, yo lo que tengo, Virgilio, es que meterme en un caso de estos, robarme 2,000, devolver 1,000, exacto, entre abogado y lo que yo devuelva, exacto, y ya, me quedé con 1,000. Exacto. Y así entonces hago una negociación y limpio mi nombre después. Entonces, aquí hay una política. No, como trabajo, aquí hay una política, viejo, que ha sido en ese sentido erradamente llevada. Quizás a mí no me hagan caso porque uno, qué sé yo, pero si nos sentamos con los verdaderos juristas, vamos a decir, está bien,
Es verdad que hay una política criminal y hay que romper las estructuras. Y si alguien quiere cooperar y contribuir, vamos a admitirlo. Eso es legítimo legalmente hablando. Pero no... Debe haber una rebaja de pena, pero no la pena total. Exacto, porque entonces tú lo que estás es generando impunidad y burla. Además de eso, en esa negociación, tú tienes que, como lo hacen los americanos, que contrastarla. Por eso el año. En Estados Unidos, Quirino duró 2 años metido en una cárcel que nadie le veía la cara. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema americano dijo, tú me dijiste que fulano fue el que hizo eso. Está bien. Entonces yo ahora te dejo aquí a ti y yo voy a averiguar si esos datos que tú me has dado se corresponden con la verdad. Tienen veracidad. Eso no está ocurriendo aquí. Eso no está ocurriendo aquí. Viene lo otro. Tú coges los miembros de los auditores, por ejemplo, los peritos. Los peritos los ha estado escogiendo el Ministerio Público de manera unilateral. El código nuestro dice que no puede cogerlo de manera unilateral, que tiene que ser en combinación con el propio imputado, porque ese peritaje tiene que tener, conforme lo establece el código... O sea, él tiene que aceptarlo. No, es lo que hace que en esa fase preparatoria el Ministerio Público lo selecciona, lo elige, pero esa elección es solamente para que ese perito sea un asesor tuyo en la fase preparatoria. No, que ese perito va a ser finalmente... Yo no sabía eso, Manny. No, es que es el poder... Mira, ni los propios abogados entienden lo que nosotros estamos diciendo, porque esto a uno le cuesta demasiado trabajo y dedicación, casi de manera religiosa, poder ir aprendiéndose el funcionamiento de estas figuras. Entonces, el abogado en términos general oye a uno, y muchas veces ni los propios jueces, porque uno algunas veces le atribuye... Este Ministerio Público se lo sabe todo, no es verdad. Este es un abogado, se lo sabe todo, no es verdad. Este es un juez, se lo sabe todo, no es verdad. Y tú estos casos, Manny, porque mira, ahora vamos, coño, tú pones, como dicen por ahí, me la pone difícil, me la pusiste difícil. Yo tengo una crítica y en eso yo comparto contigo, es el costo procesal jurídico. Mira, para mí, pasarse 4 años persiguiendo a una gente, jugando a una gente, que eso debe costar, qué sé yo, el caso que tú quieras, eso debe costar millones y millones de pesos al Estado. Sí. Y entonces tú estás resarciendo el mal que hizo esa persona. Ya llega un momento que tú no has resarcido nada, tú estás perdiendo. Porque algunas veces hay gente que tú lo sometes en una acusación y la filosofía aquí en el país es que ponlo ahí, porque entonces con este que se va a desdoblar en el camino te va a ayudar para tú sostener la acusación. Pero ¿cómo es posible que un Estado, para poder sostener una acusación, tenga que apoyarse, y eso es una crítica que yo le hago, en las propias gente que tú dices que han cometido los hechos? O sea, pues tómate el tiempo, haz la investigación, que tú no tienes un margen para eso. Es decir, si tú no pides una medida de coerción, el Estado tiene todo el tiempo para descubrir, tiene 10 años. 10 años, que es cuando prescribe el delito en la República, el crimen en la República Dominicana. Por tanto, tú puedes durar 10 años investigando a una gente sin medida de coerción. ¿Y cuánto están durando el promedio de un juicio penal? ¿Cuánto dura? Un promedio, es un promedio. Pero no, es que no hay promedio. 3 años. Lo que dice el legislador, que en la fase preparatoria, antes de tener una primera sentencia, desde la fase preparatoria, sí, desde la medida de coerción, sí, o desde la intervención de tu teléfono, sí, o desde el impedimento de salida, a partir de ese primer acto procesal, tú tienes 4 años como Estado para que haya una primera sentencia. Y después de eso, de la primera sentencia, 6 meses más para los recursos. Tiene que haber condena en un periodo de 4 años, pero resulta que tú agarras y metes en los procesos 50,000 páginas para decir que tú tienes 3,000 pruebas. Señor, yo te puedo condenar con una prueba. Si yo te puedo condenar con una prueba, ¿qué yo voy a hacer con 25 pruebas más? Con esa sobreabundancia probatoria. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué yo voy a hacer con 400 testigos para demostrar con 20 testigos un mismo hecho? Todos los cargos de Trump cabían en una página y sobraba. Entonces yo creo... Los cargos de el ex senador de New Jersey, eso era un párrafo.
Los procesos son orales. El sistema nuestro, adversarial, que es el sistema americano que nosotros tenemos, no el inquisitorial, que sí se usaba mucho papel, el juicio es oral. Hablando. Que la gente se entiende allí, hablando. Pero hemos hecho que ahora tenemos más papeles en los procesos. Que tú vas a hacer con una acusación que Nadie se lee eso a vaina, todos esos papeles. Yo sí me las he leído. O sea, tú te has tirado 10.000 páginas. No, yo me leí la de Jean Alain. 12.274 páginas y la carátula, que son 12.275 páginas. El Estado va a retribuir algo de eso de Jean Alain, porque al final, por lo que se le imputa a Jean Alain, que yo tengo un pensamiento muy, muy personal, yo creo que Jean Alain, amén de sus acusaciones, que tienen que demostrárselas, pero yo creo que él sí trabajó algo que es lo que le ha costado muchas cosas, que fue el odio popular. Yo creo que él ganó mucha impopularidad a él personalmente, y eso le ocasionó eso. Pero amén de lo que le demuestre el Ministerio Público. Pero si tú te fijas, Jean Alain tiene 4 años en este proceso, y ¿cuánto se va a resarcir a la sociedad? No, es que eso es una de las cosas que los estados tienen que valorar. ¿Cuánto va a costar un proceso? Si una gente no vale la pena. Nadie ha dicho nunca cuánto cuesta un proceso, un promedio. Mira, el proceso está durando, el promedio penal está durando 3.3 años. Que eso es un barril sin fondo. Porque no hay una proyección de parte de las personas, del órgano, o la Procuraduría General de la República es la que tiene que valorar. Tiene que hacerlo de la Procuraduría. Y del costo judicial, entonces sería la Suprema Corte. Sí, la Suprema por su lado. Y la parte administrativa. Sí, porque es que tú tienes aquí el Ministerio Público, que es un ala del sistema de justicia. Sí. Pero en el vulgo, en el ciudadano, entiende que el Ministerio Público es la justicia, y todas las críticas de los errores del Ministerio Público en la persecución, que es el encargado de la persecución, se la terminan atribuyendo al sistema de justicia. El juez es un tercero imparcial. El juez lo que va a ver es lo que tú le lleves, las dos campanas. Y aquí inclusive, yo te voy a confesar algo, el juez aquí está auxiliando casi en un 50% de todas las metidas de pata que hace el Ministerio Público. ¿Tú sabes para qué lo hace? Para librar a la ciudadanía del crecimiento descomunal de los niveles de delincuencia. Los jueces han tenido que desdoblarse un poco y perder su papel de ese tercero imparcial para poder salvar del otro lado, atrás en la espalda, a la sociedad, para protegerla de alguna forma. ¿Cómo le vamos a meter, Manny? ¿Cómo le vamos a meter mano al sistema carcelario? Mira, para mí eso... Es que, y entonces el sistema carcelario... es la historia sin fin. Y el sistema carcelario, la gente dice, mira, los presos no pueden tener privilegios. Yo creo que el preso hay que darle privilegio, porque no todos los que están presos son criminales. No. Técnicamente hablando, son criminales porque la ley así lo establece. Sí, pero hay mucha gente presa que no ha matado una cucaracha. No es el criminal de sangre, o sea, no es el criminal odioso. Un criminal económico, ¿qué tú haces con el preso? Después que tú hiciste tu investigación. Si tú tienes en todo tu base de datos, todos los datos, porque los tiene en el banco, los tiene en las agencias gubernamentales. Ya no te lo tienen en inmuebles, en equipo. Ya no te va a afectar tu investigación. ¿Qué tú haces con el preso? Aumentar aumentar la población carcelaria. Aquí el problema no es el circo que nos hemos agenciado. Es que nosotros somos un país presidencialista y un país que nos gusta ver sangre. Fíjate que aquí lo que piden, si aquí no hay un proceso con una gente presa, la gente entiende que el proceso no va a caminar. Sí. Entonces, eso es lo que genera la desconfianza en el mismo ciudadano. El ciudadano hay que darle la confianza para que entienda que el sistema lo va a proteger. Usted cometió un hecho, el ciudadano que vaya consciente de que cometió su hecho y reflexione. Claro. Porque fíjate una cosa, a propósito de las negociaciones, de las delaciones premiadas, no son confesiones las que se están haciendo de esta gente que se está comprometiendo con los compromisos de llegar a acuerdos. No son confesiones voluntarias. No es que Manuel Sierra cometió... Están cohesionados, tú dices. Es por la base de una negociación. O sea, pero ellos se sienten... tú dices, ellos tienen que decirlo, pero lo dicen en base a la negociación. No a un acto. Se siente cohesionado. Si no digo esto y no acuso al otro, puñí. No, yo lo que te lo quiero decir es, el que hace una negociación, el que confiesa debe hacerlo como un acto voluntario de que entendió que violó la ley y por tanto va a reflexionar para no seguir cometiendo el delito. Claro. Pero con el que tú negocias, tú hiciste un negocio. Claro. Por tanto, mañana
vuelve a cometer el delito. Aquí porque la gente no va a los tribunales y se sienta a ver con casos que tienen, con casos de un tipo que tiene arma de fuego clandestina, Sí. que mató uno. Sí. Y el Ministerio Público llega a negociación con ese tipo de 5 años, cuando a ese tipo le corresponde 20 años. Entonces, ¿qué hace ese tipo que a los 2 años y medio tú lo sacas? Sí. Que viene de un hogar descompuesto. ¿Tú sabes qué va a hacer? Sale a hacer lo mismo. Sale a hacer lo mismo. O peor. Aquí hay que ir a ver a los tribunales para que ustedes vean cuál es el problema de la delincuencia. Se está generando desde el mismo Ministerio Público con las negociaciones que está haciendo. Un tipo que le corresponden 20 años porque mató, violó y tiene un arma ilegal. El Ministerio Público llega a un acuerdo con él porque él va y dice, sí, yo emití los hechos, pero es una admisión por la negociación, no es una admisión voluntaria para que ese tipo diga, yo no vuelvo a caer en el delito. No, no es una reflexión consciente de corazón, es una reflexión a consecuencia de una negociación. Mañana ese tipo vuelve a caer en lo mismo, porque a todo eso tampoco el Estado le da para atrás la oportunidad de trabajo en la calle, que es otro problema. Esa es la verdad. O sea, si este tipo, ya tú le sacas una ficha, tiene un papel de mala conducta, y entonces nadie le quiere dar trabajo, ¿qué va a hacer ese tipo? ¿A dónde va a volver? Va a volver a delinquir. Va a volver a delinquir. O sea, aquí no hay política criminal, viejo. No hay política criminal. Dile al Procurador General de la República que te diga cuál es la política criminal que tiene para toda la delincuencia en términos generales, los delitos de cuello blanco, los delitos de narcotráfico, los delitos de corrupción, los delitos de secuestro. Dime cuál es la política, dime en materia de género, de violencia de género, ¿cuál es el sector que está generando la mayor cantidad de mujeres muertas? ¿Cuál es en el país? Los albañiles, los choferes de carro público. ¿Qué sector es? Identifícalo. No hay política criminal en el país. La policía tiene otra política. Que te agarren una calle, de una vez te llenan una ficha. Y ese muchacho con una ficha que un policía lo agarró, que ni siquiera llegó un juez a condenarlo, pero cuando va a buscar un papel de buena conducta se encuentra que en la policía y en la misma procuraduría ya tiene una ficha de control, no una ficha judicial, sino una ficha de control. Y que en la policía tiene una ficha que se la pusieron. Cónchale, ¿y qué va a hacer el pobre muchacho que con esta baja escolaridad que tenemos aquí, pésima la educación de nosotros, va a volver a los niveles de violencia y de delincuencia? Esa es una bola de nieve que no la vamos a detener. Olvídese de eso, que hay política para allá. Esto es como el tránsito en la República Dominicana. No hay política criminal en el país. Si hay, que se la digan o que se la presenten. No hay política criminal. Aquí, la política criminal son como la vida del comediante dominicano. ¿Tú has visto un comediante dominicano haciéndote el libreto? Se para en una esquina, coge un periódico y comienza a hacer chistes. Aquí los tipos comediantes que te hacían mínimamente un libreto eran los Freddy Veragoico y ese grupo. Comediante, así es el dominicano. Improvisando. Así tenemos el sistema de justicia. Bueno. Así. Bueno. Aunque parezca mentira, tú vas a decir, no, eso es así. Eso es así, ahí están, y ahí están las consecuencias. Vamos a traer a Manny para seguir hablando esto. Vamos a traer a Manny cada cierto tiempo para hablar del sistema jurídico nacional, porque Manny maneja muchos temas, no tiene miedo. Y vamos a traerlo. ¿Sabes con quién lo voy a traer? Voy a traer a Manny con Valentín Medrano aquí. Valentín Medrano el bueno. Hagamos un debate interesante. Debate interesante jurídico aquí. Gracias, Manny, por venir. Volvemos en la semana que viene, cuando ustedes quieran. Estos micrófonos son de la gente que nos ve, de la gente que nos escucha. Volvemos a vernos en otra entrega de Hablando. Hablando es que uno se entiende.